Marco Antonio Ávila dijo que a todos los deudores del crédito con aval del Estado se les va a condonar lo que deben considerando variables. Esto en una entrevista ayer en Noticias 24 de Canal 24 Horas. Una afirmación que hizo luego que se diera a conocer un informe sobre el perfil socioeconómico de estos deudores. Cifras, en todo caso, han sido cuestionadas por algunos expertos. Vamos a hablar de este tema. Para eso estamos ya con el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, Raúl Figueroa. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. A ver, vamos a ir, el tema que da para largo, pero por supuesto vamos a estar con distintos puntos. Y quiero quedarme con esta frase del ministro Ávila ayer aquí en el canal. A todos los deudores se les va a condonar la deuda considerando variables, porque aquí hay distintas discusiones sobre el sistema, podemos ahondar en eso, sobre el perfil, vamos a hablar también de eso, pero sobre el proyecto o los proyectos que quiere enviar el gobierno y fue ratificado por el ministro de Educación esta semana, el próximo año, luego de la discusión de la reforma tributaria. Y es condonación universal o no. Aquí el ministro es claro, se le va a condonar a todos, pero considerando variable, aquí se le aplica un coma, digamos. Sí. Bueno, la verdad es que es curioso cómo se pretende condonar, porque no conocemos los detalles. La propuesta del presidente Boric en su campaña fue una condonación universal. Luego, ya asumido, esa condonación universal ha tenido ciertos matices, pero se mantiene una lógica universal. De hecho, cuando el ministro dice a todos se le va a condonar, lo que está diciendo es que es efectivamente una condonación universal. Claro. ¿Cuáles son esas variables? Uno podría entender de que no a todos se les va a condonar lo mismo o al mismo tiempo, pero eso evidentemente son las autoridades actuales las que tienen que explicarlo. Claro, de hecho, variable, lo decía ayer, estado de pago de la deuda, si terminaron o no terminaron las carreras, si son hombres o mujeres, porque hay un factor de género muy importante que hay que abordar en ese punto, cuántas de las deudores son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, ese tipo de variables, digamos. Claro, a mí me da la impresión de que no tienen claridad de qué es lo que quieren hacer con este proyecto. De hecho, creo que es una mala noticia que se anuncie el proyecto para el próximo año. Solo entre el periodo en que se anunció la condonación universal en la campaña del presidente Boric y luego una vez que asumió, la morosidad del CAE aumentó en un 10%, porque los deudores tienen la sensación de que no van a estar obligados a pagar. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que, más allá de declaraciones generales, entremos pronto con un proyecto de ley. Ahora, pero se puede presentar un proyecto cuando recién el gobierno, a 4 meses de ya estar en funciones, digamos, está desarrollando, por ejemplo, un perfil para identificar quiénes son las y los deudores. Lo que pasa es que no se puede haber prometido una condonación universal sin haber tenido ese perfil. Claro, tú vas a lo de antes. Claro, porque es muy raro, porque por supuesto que si tú propones una cosa... La política de condonación... Nunca se le puso fecha en la campaña, No se dijo el primer año vamos a condonar. Efectivamente, nunca se le puso fecha, pero sí está claro que produce efectos muy negativos este periodo de latencia. En el aumento de la mora, dice. Claro, la morosidad aumenta sistemáticamente. ¿Y qué creo yo? Que cuando se anuncia la condonación universal, no tenían la información precisa de cuál era el comportamiento de los pagos, quiénes eran los deudores, sus ingresos, etc. Y eso tiene que hacerse antes. Ese diagnóstico es previo al planteamiento de la política. Tú no puedes plantear una política pública seria si no tienes un diagnóstico claro. Y acá no hay diagnóstico. De hecho, el informe que se entregó esta semana tiene serios problemas metodológicos que hacen dudar del diagnóstico, una vez más. Entonces, ¿cuál es el problema más serio a tu juicio, perdón, Raúl? En términos metodológicos, porque se han deslizado varios, digamos. Sí, no, lo más serio es que se consideró como personas con ingreso cero, individuos respecto de los cuales no se tiene información. Y lo que se tendría que haber hecho es decir simplemente, respecto de un número X de personas, no tenemos información. Pero muchos, perdona, y para también ponerlo en contexto, muchos dicen, pero ¿cómo en un estudio se puede poner a alguien que tiene 0 pesos de ingreso? Y esto, hay varias fuentes, dice el Ministerio de Educación, con lo cual toma este perfil, pero una de ellas es la Operación Renta 2020. Y sabemos que en Chile hay un grupo importante de chilenos y chilenas que no hacen una declaración de impuestos porque están exentas del pago del impuesto de primera categoría. Es un tema más técnico, pero para explicar por qué llega ese entre 0 y 250.000. Efectivamente, hay personas que no declaran porque están en un rango, tienen remuneraciones, pero están, por ejemplo, dentro del rango exento de impuesto a la renta. Otros que derechamente tienen mayores ingresos y no declaran porque quieren evitar el pago de impuestos. De hecho, la informalidad en los profesionales en Chile es de un 18%. Sí. Entonces, lo que hizo el informe fue confundir la informalidad o la falta de información con asignándole un ingreso cero a esa persona, y te lleva a la conclusión de que el 38% de los deudores
tiene un ingreso promedio de 45.000 pesos, lo que no calza con ninguna de las otras cifras que maneja el país, ni en la CACEN, ni en la encuesta nacional de ingresos. Entonces, y eso distorsiona, porque yo creo que es importante valorarlo, es una buena noticia que el Ministerio haya hecho este esfuerzo, porque se necesita tener la máxima información. El problema es que por un error metodológico, yo lo atribuyo un error, no quiero atribuir intenciones, se distorsiona y esa distorsión genera más dudas. Por lo tanto, creo que lo que yo sugiero hoy día es que se ponga rápidamente a disposición de la opinión pública, del mundo académico, las bases de datos, de tal manera que se pueda tener un diagnóstico común. Tú apuntas, Raúl, a un error. Algunos han ido más allá y atribuyen eventuales intenciones, eventuales obviamente, con respecto a si efectivamente se quiere hacer una condonación universal, presentar un universo o una fotografía, digamos, que justifique finalmente la condonación universal. Yo no me atrevo a atribuir intenciones. Lo que sí pasa a veces es que cuando da un número que coincide con tu aspiración, hay una fuerte tentación en dar a conocer ese número. Y creo que eso fue lo que le ocurrió a la gente que trabajó en este informe. Ahora, se puede solucionar rápido. Yo sugiero, pongamos a disposición las bases de datos. Además, hace bien que el mundo académico tenga acceso a mayor información. Se ordena eso y nos ponemos rápidamente a trabajar en la propuesta que tiene que presentar el gobierno para ver si hace sentido o no. Porque acá hay un tema también de prioridades. La condonación universal, vamos a ver cuáles son los matices, pero la condonación universal son 10.000 millones de dólares. La reforma tributaria... Que probablemente haya aumentando. Bueno, efectivamente. Lógico. Efectivamente. La reforma, más que probable, seguramente aumenta, todos los años aumenta porque se incorporan, efectivamente. La reforma tributaria, en el mensaje de la reforma, se señala que de la mayor recaudación, 0,4 puntos del PIB se van a destinar a educación, pero no se dice a qué. Y el único anuncio en plata, digamos, que ha hecho el Ministerio de Educación es la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica a los profesores. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, primero... Que por lo menos el pago de la deuda histórica no ha sido mencionado y apuntado hasta el minuto por el Ministerio de Educación. Está ahí... Pero está en el programa y es un compromiso... Está en conversación con entidades como, por ejemplo, el Colegio de Profesores. Claro. Está en esa instancia. Claro, pero hay un compromiso, ¿cierto? Sí, hay un compromiso. Entonces son 10.000 millones de dólares la condonación. Una cantidad... no se va a pagar la totalidad. Y te sumo, porque aquí está el CAE, pero también son las deudas educativas. O sea, el crédito solidario, Corfo... Exacto. O sea, es claramente un número mayor. La deuda histórica es un número mucho mayor. Sí. Son 18.000 millones de dólares la deuda histórica. No se va a pagar eso, hay un compromiso de hacer otra cosa distinta, pero estamos hablando de muchísimo dinero. Y mientras tanto, la mayor urgencia que tiene el sistema educativo, que es recuperar los efectos de la pandemia, prácticamente no hay recursos puestos en ese ámbito. La propuesta que se está trabajando y que se está implementando, ese plan Seamos Comunidad que lanzó el Ministerio, cuesta 21.500 millones de pesos. O sea, 21 millones de dólares. Entonces estamos hablando de, a lo más importante que debiese ser... Ese plan ya está en marcha. Claro, o sea, pero... hay recursos ya que están comprometidos y en ejecución. Pero con 20 millones de dólares. Versus 10.000 millones de dólares. Haciendo la diferencia. O sea, la relación de prioridad es algo que simplemente no calza. Entonces, tenemos una política de condonación del CAE que yo creo que es urgente conocer. Creo que si se hace una condonación universal, creo que sería un profundo error, porque implica asignar recursos que son escasos a personas que ciertamente no lo necesitan. Ahora, se conocía ahora que habían 4 diputados que no habían pagado el CAE. ¿Les vamos a condonar su deuda? Ahora, el ministro Ávila decía, esto es un acto de justicia por parte del Estado. A ver, el Estado tiene que velar porque existan políticas que permitan en las mejores condiciones posibles acceder a la mayor cantidad de bienes, servicios, derechos, ¿cierto? El sistema de crédito, junto con otros mecanismos, lo que hace es permitir el acceso a la educación superior. Y ciertamente hay una necesidad permanente de corregir, de adecuar, de perfeccionar estos mecanismos de crédito. Porque aquí hay un diagnóstico que finalmente cumplía el objetivo de poder ingresar a estudiar a la educación superior, pero finalmente... perdón el chilenismo, te encalillaba toda la vida. Claro. Te encalilla y finalmente un desmedro también de lo que uno va... Y agrego otro elemento que ahí podemos también conversar, Raúl, perdona que te interrumpa. El ministro Ávila, la presentación de este perfil, con los datos que tiene, que ahí lo podemos traer, ya lo discutíamos, dice, la promesa de la movilidad social no se cumplió. Claro, voy a tomar eso último. Vamos. La promesa de movilidad se cumplió. Lo que pasa es que los datos que han mostrado están equivocados y con datos equivocados no podemos nosotros contrarrestar esa promesa. De hecho, Chile tiene en la OCDE el mayor premio salarial a los titulados de la educación superior. Es decir, la relación entre una persona que solo llega hasta cuarto medio y que tiene un título profesional, cómo se multiplican los ingresos de esas personas. Chile es el país de la OCDE que tiene
una mayor relación de beneficio. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? Que los sistemas de crédito se han ido perfeccionando en el tiempo. Se bajaron las tasas, se incorporaron mecanismos de contingencia y hay mucho espacio para perfeccionarlo. Se adquirió la deuda que tenía la banca. De hecho, la mitad, lo estoy haciendo muy simplista, Claro. digamos, pero hasta la mitad de la deuda que tiene la banca por el CAE ya es propiedad del Estado, podríamos decir. Efectivamente, y por tanto uno puede gestionar ese crédito de una manera, de muchas maneras distintas. En el primer gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto para modificar el sistema de crédito. De hecho, se bajó la tasa de interés y se incorporó una ¿Por qué contingencia no de ingresos. fructificó eso? Perdón, después en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se presentó otro proyecto. Sí. En el segundo proyecto del presidente Piñera También. otro proyecto. Entonces resulta que da la impresión que ciertos grupos se resisten sistemáticamente a perfeccionar los mecanismos de crédito y lo contrastan con una promesa, que es una promesa más bien radical. Ahora le pregunto al exministro de Educación que justamente estuvo, Raúl Figueroa, en la segunda administración de Sebastián Piñera, lo mencionaba muy bien. Se han presentado muchos proyectos para cambiar el sistema de financiamiento, para pasar del CAE y dejar el CAE de lado. ¿Qué pasó ahí? Muchos dicen, bueno, finalmente se iba a cambiar, porque aquí una cosa es condonar, lo que estamos conversando, pero ¿qué viene después? Claro. Que viene después, porque está la gratuidad, pero también tiene que haber un tema de financiamiento y un sistema que no tenga, podría uno decir, unos vicios del pasado, los problemas del pasado, evidentemente un sistema que salió imperfecto o negativo. ¿Qué pasó ahí? Esa es una propuesta que en síntesis lo que hace es precisamente hacerse cargo como de las dos puntas. Ya. Lo que hace es, por un lado, sacar a la banca, porque hay un tema político ahí fuerte con la participación de la banca. También las tasas Pero que cobran. las tasas en la práctica están subsidiadas, pero bueno, se saca la banca Ok. en ese proyecto. Sí. En todos los proyectos, de hecho, se sacaba la banca. Y se generan incentivos al pago de tal manera que el que tiene un comportamiento de pago sostenido, se le condona un saldo de la deuda. Y por otro lado... Como el comportamiento del buen pagador, digamos, Exactamente. le va bajando la deuda de alguna manera. Exactamente, de tal manera que en ese proyecto, y todo esto se puede obviamente discutir, ¿cierto? Pero en ese proyecto el que llegaba creo que a 10 o 15 años de pago y si tenía un saldo, se condonaba el saldo. Y por otro lado, quienes tienen ingresos muy bajos no pagan en la medida que esos ingresos bajos se mantengan. Por tanto, se corrige por la parte de los bajos ingresos, se corrige por la parte de que el que ha tenido un esfuerzo por Hay mantener... una especie de condonación personalizada, Exacto. pero Y no universal en ningún caso. no es universal, está siempre acotada al flujo de pago y a la realidad específica de cada deudor. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué No, lo fructificó? simplemente en ese momento la oposición se negó a darle curso a ese proyecto por otras razones, porque se generó una presión de que se decida de que un proyecto de esas características, que además tiene otro elemento, que es un crédito único. Por tanto, todas las personas y todas las instituciones accedían al mismo sistema de crédito. Entonces, algunos consideraron que eso era entrar a competirle a la política de gratuidad. Y los que, entonces se decía, no, porque van a preferir las instituciones no estar en gratuidad, sino que estar El en crédito. esta lógica de crédito, y por lo tanto, y eso fue lo que bloqueó la discusión. Pero Igual tiene lógica porque desde el punto de vista financiero, de sostenibilidad de un establecimiento de educación superior, la gratuidad es menos, no voy a decir atractiva, no es el concepto, pero para lo que es la sustentabilidad financiera de la institución es mejor optar por el tema del crédito finalmente, no la gratuidad. Claro, porque la gratuidad tiene un problema para las instituciones, que es que fija los precios. Claro. ¿Cierto? O sea, efectivamente se da ese desincentivo. Ahora, pero todo eso se puede discutir. Ya. Pero para poder discutirlo, de hecho, sería súper interesante que, por ejemplo, el gobierno presentara hoy día, dijera, mire, vamos a discutir sobre la base de este mismo proyecto. ¿Por qué no se discute sobre la base del proyecto que ya está presentado? De hecho, está en la Comisión de Educación del Senado. Podríamos estar discutiendo esta materia y no generar la incertidumbre asociada a que no se sabe cuáles van a ser las reglas y evitamos entonces el incentivo a no pagar, que es lo que yo creo que hoy día es más complejo. Raúl Figueroa, se nos acaba el tiempo. Hay muchísimos temas que en otra ocasión vamos a estar conversando sobre educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días.